Hola a todos, los saludo en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amigos, es un día más para agradecer a Dios por todo lo que Él hace en nosotros. Es un día más para ponernos a cuenta delante de Él y pedirle perdón. Sí, entonces cerremos un ratito nuestros ojos. Vamos a pedirle perdón a nuestro Padre amado, Padre Santo. Gracias te damos en este día. Gracias, Papito lindo, por todo. Bendice, Señor, este día. Señor, cúbrenos con tu sangre preciosa siempre. Ayúdanos en todo momento. Tú, papito lindo, perdónanos, Señor, si te hemos fallado. Perdónanos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos a andar correctamente en ti, Señor. A ti, amado Espíritu Santo, que vives y moras en nosotros, pues ayúdanos a ser fieles hijos tuyos. Ayúdanos, amado Espíritu Santo, a caminar por el sendero de la verdad siempre y danos la sabiduría necesaria para comprender esta palabra. Gracias, amado Espíritu Santo. Gracias, mi papito lindo, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Bien, amigos, hoy entonces vamos a continuar con el estudio de el Evangelio de San Juan. Estamos en el capítulo 7 del Evangelio de San Juan. Ya hemos visto la incredulidad de los hermanos, ¿no? De los hermanos de Jesús. Ahora vamos a ver algo sobre los fariseos, sobre los escribas, los fariseos. Son esos judíos, ¿no? Que querían y procuraban matar a Jesús. Vamos entonces y si lo pone acá Dios, si Dios ha permitido que nosotros tengamos estas escrituras y que nos hablen también de los fariseos, es porque también Dios quiere que nosotros veamos bien, que discernamos bien sobre cómo actuaban ellos y qué es lo que nosotros podemos hacer para evitar ser como esas personas. ¿Sí? Entonces vamos a empezar nuestro estudio. Continuando con esto. Vamos al versículo entonces 8. Sí dice, subid, está diciendo Jesús acá, subid vosotros a la fiesta, yo no subo. Vamos al 7 para recordar un poquito lo que donde nos habíamos quedado la semana pasada. No puede el mundo aborreceros a vosotros, decía Jesús, mas a mí me aborrece porque yo testifico de él que sus obras son malas. Subid vosotros, le dice Jesús a sus hermanos, subid vosotros a la fiesta, yo no subo todavía a esa fiesta porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. A ver, el momento que Jesús decía aquí, mi tiempo aún no ha llegado, no se ha cumplido, es porque todavía no podía él manifestarse como el Hijo de Dios, haciendo los milagros, ¿no? Entonces todavía no es mi tiempo. ¿No? Pero vamos a ver después que él sí va a la fiesta del tabernáculo, que se presenta aquí, ¿no? Entonces vamos a seguir leyendo, vamos a continuar el versículo 10 y dice, todo lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, el versículo 10, pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto, como para que nadie lo vea, como para que nadie lo reconozca. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Claro, los judíos, los fariseos, lo buscaban a Jesús porque sabía que era una fiesta importante, la fiesta de los tabernáculos, y que todo judío debería asistir, ¿no? Entonces ellos sabían que de repente que Jesús tendría que estar ahí presente, ¿verdad? En esa fiesta solemne, ¿no? En esas fiestas que era dada también por Dios, era un mandato de Dios, ¿no? Entonces vamos a continuar el 12. Y había, dice, gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Fíjense, en el versículo 12, había gente que, como ahora, ¿no? Como ahora, que nosotros no podemos caerles a todos. Hay gente, habrá mucha gente que hable bien de nosotros y habrá también gente que hable mal de nosotros, porque es así. Todos vamos a pasar por esos momentos, ¿no? Y vamos a ver que Jesús también lo pasaba. Jesús, algunos le decían, no, esa es buena persona, no se mete con nadie, bien amable, bien atento tal vez, pero otros decían, este es un engañador del pueblo. ¿Por qué? Porque él de repente como que enseñaba en las sinagogas, compartía el evangelio, ¿verdad? Entonces a la gente no le gustaba, mucha gente que no le gustaba lo que Jesús predicaba, ¿no? Y vamos a continuar leyendo esto, el 13, pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos, por miedo a los judíos, ninguno. ¿Por qué, amigos? Nadie quería hablar de Jesús por miedo a que los judíos puedan hacerles algo o de repente cuestionarla a esa persona, ¿no? Se sentían ellos como que cohibidos. Y así somos nosotros también. ¿Qué pasa hoy en día?
esto detiene a mucha gente, ¿no? Detiene a las personas el querer evangelizar de repente, el querer predicar, el querer anunciar la palabra. Algunos tienen miedo a ser señalados, algunos tienen miedo a las críticas, a las burlas, algunos tienen miedo a que los tilden como locos, como fanáticos, ¿verdad? Entonces por eso es que mucha gente se detiene y no quiere compartir la palabra, mucha gente no quiere ser señalado como el evangélico o el pentecostal o etcétera, ¿no? Entonces tienen miedo a ser señalados, a ser burlados, ¿no? Entonces, y así, mire, desde antes ya se veía todo ese tipo de personas, ¿no? Y que ahora lo vemos, ¿no? Ahora lo vemos, lo podemos ver, pero nosotros no tenemos que temer a nadie, amigos, no podemos temer a nadie, a lo que el hombre diga. Tenemos que anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de la oscuridad a la luz admirable. ¿De quién? De Jesús. Tenemos que anunciar su evangelio, tenemos que anunciar de que Él vino a la tierra, murió, fue crucificado, murió. ¿Y para qué? Para darnos vida eterna, para salvarnos del pecado. Eso tenemos que anunciar a todos, ¿no? Bueno, continuamos entonces, el 14. Vamos al versículo 14, dice, mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Fíjese, él enseñaba. Él, donde había gente, él enseñaba. Él nunca se quedaba callado. Y eso es lo bonito, ¿no? Que él siempre aprovechaba el tiempo, ¿no? Aprovechaba el tiempo para enseñar. A donde él iba, donde había multitud de gente, es lo que él hacía. Y eso tenemos que hacer nosotros como hijos de Dios. Predicar el evangelio. ¿Tienes una reunión? Pues comparte la palabra. Ves a una amiga, a un amigo, compártele la palabra. Tal vez esa persona está necesitando de una palabra de aliento, de una palabra de ánimo. Pues ahí está. Tenemos que, en todo tiempo, tenemos que compartir la palabra. Continuamos. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letra sin haber estudiado? Fíjense, los judíos se asombraban. ¿Cómo sabe este letra sin haber estudiado? Es decir, no es que no había ido al colegio, me imagino que habrá habido una escuela, sí, pero no a la escuela donde ellos iban, a esa escuela de los rabinos, ¿no? Ellos nunca lo habían visto ahí, pero aún así tenía una sabiduría especial, ¿no? La sabiduría era suficiente para hablar con denuedo, con elocuencia, ¿no? Tenía el espíritu de sabiduría. Vamos un ratito a Isaías, vamos a Isaías capítulo 11, solamente de los dos primeros versículos. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Se cumplió esta profecía en Jesús. Él tenía todo ese espíritu, ¿no? De inteligencia, de consejo y de poder, de conocimiento y de temor de Jehová, porque era un gran hijo, un hijo obediente que hacía lo que Dios le había mandado hacer. Qué lindo, ¿verdad? Entonces tenía lo más importante, el Espíritu Santo de Dios, Jesús lo tenía. Y todos aquellos que recibimos a Cristo, automáticamente tenemos el Espíritu Santo de Dios. Cada uno de aquellos que hemos recibido el Espíritu Santo a Jesús en nuestras vidas, le hemos dado cabida, tenemos el Espíritu Santo de Dios, espíritu de inteligencia, de sabiduría, de consejo, de poder y de temor, ¿verdad? Qué lindo, qué gran promesa para todos aquellos que somos hijos de Dios. Continuamos leyendo entonces el versículo 16. Vamos al versículo 16. Y nos dice, Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Esa enseñanza, esta doctrina me la dio mi Padre. Eso es lo que le está diciendo acá. El 17. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si ya hablo por mi propia cuenta. ¿Qué nos quiere decir eso, amigos? El que quiera hacer la voluntad de Dios va a conocer si esa doctrina es de Dios, porque la tenemos que poner en práctica. A eso se refiere. Toda doctrina, toda enseñanza de Dios tenemos que ponerla en práctica para comprobar que la doctrina es de Dios y que va a responder y que vamos a ver la obra de Dios en nuestras vidas. A ver, es como cuando uno va al médico, uno va al doctor por una enfermedad, ¿no? Y le dice el doctor, tiene que tomar estas medicinas a tal hora, a tal hora y a tal hora. 3 veces al día, ¿no? Y con esto, durante de repente una semana, ¿y cómo se va a sentir mejor? ¿Qué pasa si esta persona llega a su casa y en lugar de tomarlo, lo guarda en su botiquín y se olvida? Y dice, bueno, yo no lo voy a tomar porque mucha pastilla.
entonces no lo toma, no va a poder ver la efectividad que tiene esa pastilla para calmar su dolor o para aliviar su enfermedad. No va a poder ver, nunca va a poder saber si esa pastilla fue efectiva porque nunca la tomó. Entonces, las enseñanzas de Jesús tenemos que ponerlas en práctica para saber si realmente es efectivo, si se cumple lo que Dios nos promete, ¿verdad? Ponerla en práctica. Jesús manda muchas cosas. Tenemos que obedecer, que es lo correcto, obedecer. Vamos a Juan 12, al mismo Juan, pero 12, versículo 46 al 50. ¿Sí? 12, 46 al 50. Yo, dice Jesús, la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí, dice, no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Entonces, si uno lo practica, si toma verdaderamente la palabra de Dios, vamos a poder ver la veracidad de esta palabra preciosa, ¿verdad? Entonces tenemos que tomar en práctica toda esta palabra, amigos. Vamos al versículo 18. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Así es. Entonces Jesús hablaba lo que el Padre le había mandado. El 19. ¿No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué pues procuráis matarme? A ver, amigos, Moisés le dio la ley, dice, ¿no? ¿Por qué no la cumplen? ¿Por qué procuran matarme? Les dice pues Jesús a los fariseos, a este grupito que quería matar a Jesús, ¿no? Respondió la multitud y le dijo, demonio tienes, ¿quién procura matarte? Fíjese, ellos no sabían, pero Jesús ya sabía lo que ellos pensaban. Su mensaje de verdad y salvación, amigos, no es aceptado, ¿no? No es aceptado. Y es cuando lo acusan de locura o que tiene una posesión demoníaca. Por eso lo acusan, porque no aceptan el mensaje de salvación que Jesús está dando. Y es por eso que le dice, demonio tiene, ¿no? Demonio tiene, dice. Vamos a seguir compartiendo. Jesús dice, respondió y les dijo, una obra hice y todos os maravilláis. ¿Por qué se maravillan, no? Es como decir, ¿por qué se maravillan? Porque según ustedes quebranté una ley de Dios, sanando a un leproso o a un hombre en un día de reposo. Él había sanado, si nos acordamos, si nos podemos revisar antes, él había sanado a una persona en un día de reposo. Y estos fariseos lo cuestionaban a Jesús por haber sanado en un día de reposo. Supuestamente en ese día no tenía que haber hecho nada. Pero fíjense, le dice 22 Jesús, por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres, y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Entonces, a propósito le dice, por cierto, es como decir, a propósito, la circuncisión vino antes de Moisés, en el tiempo de Abraham, ¿no? Vamos a leer Génesis, entonces para más o menos recordar esto, Génesis capítulo 17, del 9 al 12, vamos a leer rapidísimo. Dice, dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero o cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Aunque cayera la circuncisión en el día de reposo, ellos lo hacían. Mejor dicho, un sábado que ellos tenían el día de reposo. Ellos lo hacían. Entonces, 23. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre? Eso le pregunta pues Jesús, ¿por qué entonces se enojan conmigo? Le dice, ¿no? Si ustedes también están quebrantando la ley, ustedes permiten que el hombre sea circuncidado en el día de reposo para que la circuncisión no sea quebrantada, pero al hacer esto, quebrantan el día de reposo.
¿No? Sí, me dejó entender, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo Jesús a los judíos. ¿Cómo me juzgan a mí si ustedes hacen lo mismo? Por eso no se debe juzgar. Jesús es el juez, solamente Él es el único. Vamos a Mateo rapidísimo para ya tratar de terminar un poquito más rápido. Mateo 12 del 5 al 8. ¿O no habéis leído en la ley como en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Amigos, vamos al 24. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Es lo que nos dice Jesús, que no debemos juzgar a nadie. No es bueno juzgar. Y si vas a juzgar, que no sea por las apariencias, sino con la verdad, sabiendo la verdad real. Amigos, estudiar a estos fariseos siempre nos ayudan a entender más o a tener una enseñanza, ¿verdad? A no cometer los errores que ellos cometían, ¿no? Y vamos entonces a 1 Timoteo y acá terminamos. Vamos a 1 Timoteo 1:8. Dice, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Amigos, el juzgar solo le pertenece a Dios. Recuerdan eso, no a nosotros. El juzgar solo le pertenece a Dios. Él juzgará a todos. Bien, amigos, compartan esta palabra. Que Dios me los bendiga. Conmigo será hasta la próxima. Bendiciones.